Quiero hablar ahora de las tempranas confesiones de las Islas Británicas. Vamos a hablar de las confesiones de Escocia y de Inglaterra del siglo XVI. Obviamente la Confesión de Westminster y la Bautista de Londres son de estas islas, pero las dejamos para otra ocasión y nos concentramos en unas anteriores, de un siglo anterior, que son muy importantes. La primera de ellas es la Confesión Escocesa de 1560. En 1560 salió la Biblia de Ginebra, producida por los ingleses exiliados durante el reino de María Tudor, y esta muy importante traducción, usada por los puritanos, tenía una confesión. También en este año salió una confesión valdense, otra de Europa Central, una por Teodoro Beza, y también existe una confesión de la Congregación de Gente de España, españoles, en Londres. Así que son varias las confesiones que salieron en 1560, junto con la confesión escocesa. Claro, no vamos a mirar todas ellas porque no estamos mirando todas las confesiones que hay, pero solo algunas. Sí quiero notar aquí que esta segunda etapa de confesiones, que arranca un poco antes de 1560, pero realmente vemos muchas confesiones importantes en esa década, se debe a que están más establecidos los reformados en su doctrina. Tienen experiencia, han luchado, saben cómo hacer las cosas y por consecuencia confesan mejor y empiezan a salir confesiones que no tienen que mejorar después y son las que se quedan. Es igual a lo que pasa después con los bautistas, que aparecen en 1640 y hacen una primera confesión de fe en 1644. Esta después la amplían, obviamente basándose en la de Westminster, pero amplían su confesión original en 1677, aceptando esta confesión de 1677 cuando pueden legalmente hacer una asamblea general en 1689. Es decir, lo que hicieron después los bautistas es una recapitulación de lo que vemos en la segunda mitad del siglo XVI en las confesiones reformadas del continente y de las Islas Británicas. Las confesiones no solo pertenecen a un territorio, sino que ahora están moviéndose hacia la definición de una denominación protestante, y en eso culminan en el siglo XVII. Regresando a la confesión que queremos tratar, la escocesa, es en 1557 que la nobleza escocesa rompe con Roma. La reforma escocesa no fue impulsada por la corona de Escocia, como en Inglaterra lo fue. Fue impulsada a pesar de la corona por la nobleza. La corona escocesa era más débil y el país no tenía un gobierno tan centralizado como lo tenían otros. Seguía teniendo en ese momento una reina muy católica y una mujer muy adúltera, pero ella casi no tenía poder en su propio reino. Casi no era más que una mujer muy rica. Antes de que los nobles decidieran romper con Roma y cambiar la religión de su país, obviamente hubo quienes predicaran la reforma en Escocia. Estuvo un hombre llamado George Wishart, un hombre de parecer zwingliano, es decir, tomando de Zwinglio su teología, que fue ejecutado, lo quemaron en la hoguera en 1546. John Knox fue el guardaespaldas de Wishart, y es en esa capacidad, acompañante y defensor del gran mártir protestante, que entra John Knox a la historia. Cuando quemaron a Wishart, en retaliación algunos nobles mataron al cardenal Beaton. Este cardenal había mandado ejecutar a Wishart, y los nobles que lo mataron a él se encerraron después en el castillo de San Andrés, donde fueron sitiados por las fuerzas reales que tenían apoyo de Francia. John Knox se unió a ellos. Él se unió a los hombres sitiados en el castillo de San Andrés, según se unió a ellos como capellán, porque no tenían quien les predicara. Y cuando cayó el castillo, lo pusieron a remar en un buque francés, y él estuvo en ese buque remando como un esclavo desde 1540
47 hasta el 49. La política de Escocia en este momento tiene mucha influencia francesa por la Casa Real. Nunca debemos olvidar que en estos tiempos no hay política sin religión y por consecuencia casi no hay religión sin enredos políticos. Knox, después de que sale de la esclavitud, arma problemas en Inglaterra, agita por la reforma ahí, debatiendo el tema de la adoración. Él, como Calvino, fue un reformador motivado siempre por el deseo de purificar la adoración, volverla más sencilla. Parece que se vio como un profeta del Antiguo Testamento contra los reyes infieles del pueblo de Dios, solo que el pueblo de Dios era para él Escocia. Para Knox, la reforma era una recapitulación de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento, y para él hay que tumbar los monarcas infieles a Dios y purificar el país. Y él fue muy distinto a otros en ese parecer, el parecer revolucionario. Knox huyó al continente durante el reinado de María Tudor en Inglaterra y llegó a Ginebra en un momento. Es aquí que escribe un libro en el cual condena que reinen mujeres, que hayan reinas, y lo publica en el momento que Elizabeth toma la corona inglesa como reina protestante. Él quiso escribir en contra de la reina María, que perseguía el protestantismo, pero ella se murió, tomó el trono Elizabeth, y es en ese momento que sale el libro de John Knox. Y esto a él le hunde cualquier oportunidad de estar en Inglaterra, que es donde parece quería moverse, y por eso él regresa en vez a su país, a Escocia, en 1559. Toda esta historia de John Knox es necesaria porque él llegó a ser uno de los 6 escritores de la Confesión Escocesa de 1560 y la figura más dominante. Parece que él solo escribió la confesión básica en 4 días y después los demás revisaron lo que él propuso, ajustando la confesión. Todos los demás escritores se llamaban John o Juan, y es así que les llaman los 6 Juanes. Por tener influencia de John Knox, un hombre no muy delicado, obviamente capaz de aguantar gran sufrimiento físico y carente del don del tacto diplomático, es una confesión algo peleonera y fuerte. Escocia no era en este momento un lugar de gente tranquila de la clase media, sino que fue un lugar de clanes, de guerreros, de pasiones y de no muy amplia civilización. Era la frontera y quizás algo más allá de la frontera de Europa, con gente a veces bastante ruda. La confesión de 1560 siguió como la confesión de este país hasta 1647, cuando pusieron la confesión desarrollada en Inglaterra en Westminster, que es la confesión más conocida del presbiterianismo. Y obviamente esa confesión escocesa de 1560 es una confesión importante para el presbiterianismo también. ¿Qué podemos decir acerca de esta confesión? Podemos decir que es una confesión buscando no el acuerdo entre muchos países, pero sí buscando demostrar a una Inglaterra protestante que los poderosos de Escocia están de su lado también. No buscan instruir a Inglaterra en teología, es su teología propia de Escocia, pero buscan alinearse con el protestantismo internacional y no con el catolicismo, que es lo que estaba buscando la reina de Escocia. Mientras tanto, en Inglaterra, Elizabeth es la nueva reina protestante y el parlamento escocés le está mandando la señal a Inglaterra que ellos no están con Francia ni con la reina escocesa María, que es una católica, sino que prefieren el protestantismo. Una cosa que distingue la confesión escocesa de otras confesiones reformadas también es que habla de la historia de la redención. Esto lo hace en el capítulo 5 y voy a leer lo que dice porque es muy interesante. Dice, creemos con certeza que Dios conservó, instruyó, multiplicó, honró, adornó y llamó de muerte a vida a su iglesia en todas las edades, desde Adán hasta la venida de Cristo Jesús en la carne. Porque él llamó a Abraham a salir de la tierra de sus padres,
lo instruyó y multiplicó su simiente, maravillosamente lo preservó y más maravillosamente aún liberó a su descendencia de la esclavitud y tiranía del faraón. A ellos le dio sus leyes, constituciones y ceremonias. Noten la palabra constituciones. A ellos le dio la tierra de Canaán después de haberles dado jueces y más tarde a Saúl. Les dio a David como rey, a quien le dio la promesa de que uno de sus descendientes se sentaría para siempre sobre su trono. A este mismo pueblo envió de tiempo en tiempo profetas para hacerle volver al camino recto de su Dios, del cual se desviaron algunas veces a causa de la idolatría. Y aunque a causa de su contumaz desprecio de la justicia se sintió compelido a entregarlos a sus enemigos, como previamente había sido advertido por boca de Moisés, de modo que la santa ciudad fue destruida, arrasado el tiempo por fuego y la tierra toda desolada durante 60 años. Sin embargo, compasivamente le restituyó a Jerusalén, donde la ciudad y el templo fueron reconstruidos, y ellos resistieron todas las tentaciones y asaltos de Satanás hasta que, en cumplimiento de la promesa, el Mesías vino. Hasta ahí lo que dice la confesión. ¿Esto por qué lo incluye? Pues porque es la historia de la redención, aunque ninguna otra confesión hace esto, y también porque es la forma en la cual John Knox entiende lo que está pasando en su país. Es una buena forma de entender, leyendo nada más esta sección del capítulo 5, o quizás es todo el capítulo 5 de la Confesión Escocesa, la Reforma Escocesa. Él cree que esto está pasando en su país. La iglesia existe, que tienen como profetas, son los predicadores, ya no son igual, pero hablan proféticamente en sus sermones como los profetas del Antiguo Testamento, advierten al pueblo para que se arrepientan y no sean entregados a sus enemigos en un castigo de Dios. Recordemos que para este país esto representa protección porque no tienen mucha población, y son vulnerables a otros poderes mundiales y por eso tienen que formular siempre su política en relación o a Francia o a Inglaterra, porque son los que tienen ejércitos más cercanos a ellos y se tienen que llevar. Esta situación da urgencia al llamado de obedecer a Dios y conformarse a su voluntad en cuanto a la adoración y la sana doctrina, si se hace en el contexto de, pues si lo hacemos nos va bien como país, y si no lo hacemos, ¿qué nos va a pasar? Esto lo hace la confesión. También podemos identificar algunas marcas que distinguen esta confesión en cuanto a la enseñanza sobre la Santa Cena. En el tema controversial de este siglo de la Santa Cena, esta confesión es más cercana al luteranismo, apartándose específicamente del parecer asociado con Zwinglio. Es algo extraño para nosotros, creo, así que lo quiero examinar. Miremos algo de lo que dicen en el capítulo 21 de la Confesión Escocesa, que dice: así como los padres bajo la ley, además de los sacrificios, tenían dos sacramentos principales, esto es, la circuncisión y la Pascua, y quienes los rechazaban no eran reconocidos como parte del pueblo de Dios, nosotros reconocemos y confesamos que ahora en el tiempo del Evangelio tenemos dos sacramentos principales, los únicos instituidos por el Señor Jesús y ordenados para ser practicados por todos aquellos que serán contados como miembros de su cuerpo, esto es, el bautismo y la Santa Cena o la Mesa del Señor, también llamada la comunión de su cuerpo y su sangre. Bueno, ahí podemos notar que de toda la ceremonia del Antiguo Testamento escogen dos para ser paralelas a las del Nuevo Testamento. Para mí y para muchos de nosotros bautistas esto casi no es lógico. O sea, el Antiguo Testamento tiene muchas ceremonias. Aislar dos para ser paralelas con el Nuevo Testamento me parece algo tendencioso. Pero eso no es el parecer, obviamente, de todos. Y eso otra vez demuestra el parecer de Knox, que está viviendo en una situación que él ve como una recapitulación del Antiguo Testamento, del reino del Antiguo Testamento en su día con la Reforma. Seguimos con lo que dice la confesión porque hay más que ver. Dice: estos sacramentos, ambos del Antiguo y Nuevo Testamentos,
fueron instituidos por Dios, no solo para hacer una distinción visible entre su pueblo y aquellos que estaban fuera del pacto, sino para fortalecer la fe de sus hijos y, por la participación de estos en los sacramentos, sellar en sus corazones la seguridad de su promesa y esa más bendita conjunción, unión y asociación que los elegidos tienen con su cabeza, Cristo Jesús. Bueno, ahí notemos que el propósito no es meramente externo en el Antiguo Testamento, sino también interno para fortalecer la fe del pueblo de Dios y sellar tanto la seguridad de la promesa como la unión que gozan con Cristo. Y él sigue diciendo en la confesión, no que imaginemos que ocurre una transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre natural, tal como los romanistas han enseñado perniciosamente y falsamente creído. Pero esta unión y conjunción que tenemos con el cuerpo y la sangre de Cristo en la celebración apropiada de los sacramentos es forjada por medio del Espíritu Santo, quien por medio de una fe verdadera nos lleva por sobre todas las cosas visibles, carnales y terrenales, y nos alimenta con el cuerpo destrozado y la sangre derramada de Cristo Jesús, una sola vez por nosotros, quien está ahora en el cielo y es nuestro abogado ante el Padre. A pesar de la distancia entre su cuerpo glorificado en el cielo y nosotros los mortales en la tierra, debemos creer con toda seguridad que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo y la copa que bendecimos es la comunión de su sangre. Así confesamos y creemos sin duda alguna que los fieles al hacer un correcto uso de la mesa del Señor comen el cuerpo y beben la sangre del Señor Jesús en forma tal que Él permanece en ellos y ellos en Él, y son hechos carne de su carne y hueso de su hueso, de tal manera que, así como la deidad eterna ha dado a la carne de Cristo Jesús, la cual por naturaleza era corruptible y mortal, vida e inmortalidad, así también, comiendo y bebiendo de la carne de Cristo Jesús, hace lo mismo por nosotros. Reconocemos que esto no se nos da en el momento, ni por el poder, ni la virtud de los sacramentos solamente, sino que afirmamos que los fieles, en el uso apropiado de la mesa del Señor, logran tal unión con Cristo Jesús que el ser humano natural no puede comprender. Más aún afirmamos que aunque los fieles impedidos por su negligencia y debilidad no benefician tanto como debieran en el momento mismo de la cena, sin embargo, posteriormente ésta dará fruto, siendo semilla viva, plantada en buena tierra, porque el Espíritu Santo, que nunca puede ser separado de la correcta institución del Señor Jesús, no privará a los fieles del fruto de esta mística acción. Todo esto, sin embargo, únicamente hace que el sacramento sea eficaz en nosotros. Por lo tanto, si alguien nos calumnia diciendo que afirmamos o creemos que los sacramentos son símbolos y nada más, son difamadores y niegan los hechos escuetos. Esa es una larga lectura, pero nos dice mucho y nos dice muy plenamente lo que ellos creían acerca de la Santa Cena, y me parece muy interesante. Si te interesa esta controversia, te recomiendo que busques esta confesión en el internet y mira ese capítulo 21, que es difícil entender el detalle cuando uno lo escucha y no lo lee por sí mismo, ¿verdad? Es bueno analizarlo uno mismo. Existen muchos puntos teológicos ahí que se pueden explorar, que nosotros no vamos a hacer, pero está muy cerca de Lutero y se quieren distanciar de Zwinglio en su parecer, y es muy interesante lo que hacen ahí. La confesión escocesa también se distingue en cuanto a las marcas de una iglesia sana. Otros reconocían solo la predicación y la administración de los sacramentos. Lo vimos con la confesión de Augsburgo. La confesión escocesa no solo reconoce la predicación y la administración de los sacramentos, sino que también reconoce como una marca de una iglesia verdadera la disciplina. Y lo menciona en el capítulo 25, el último, donde dice: aunque la palabra de Dios predicada con propiedad, los sacramentos correctamente administrados y la disciplina ejecutada de acuerdo con la palabra de Dios sean marcas genuinas
e infalibles de la iglesia verdadera, no queremos decir que cualquier persona que pertenezca a esta compañía es miembro elegido de Cristo Jesús. Y entonces así ellos muestran cómo marcan una iglesia verdadera en un tiempo cuando se tienen que trazar esas líneas porque se están reformando. Están diciendo la iglesia de Roma, pues hay que apartarse, no es verdadera. ¿Cómo reconocemos entonces la verdadera iglesia? Y así lo hacen. Lo último que quiero notar es que su posición, la posición de la confesión ante el magistrado, es algo ambigua. Los reformadores no fueron revolucionarios, por lo menos los reformadores que les llamamos magistrales, nunca lo fueron. Lutero, Calvino, Bucer, Cranmer. Los revolucionarios fueron los anabaptistas y otros radicales, algunos de los cuales sí trataron de tumbar el gobierno, otros quisieron ignorar el gobierno legítimo. Los reformadores no creían que la Biblia permitiese una revolución en contra del gobierno, es decir, toda resistencia al gobierno debe ser pasiva, no violenta, y por medios políticos, y no por medios de guerra o rebelión con armas. Esto, entiendo, es el parecer de Calvino, y la mayoría le apoya. La confesión escocesa apoya esto en la mayor parte, pero también sabemos que a John Knox le gustaba la idea de una revolución contra un gobierno que no apoyaba la ley de Dios. Y se pueden leer secciones de los capítulos 13 y 14 que apoyan resistencia violenta a un gobierno que no se acata a la ley de Dios. Bueno, así concluye la confesión escocesa con esta citación de algo que dice que es en el espíritu del Antiguo Testamento, que me parece en el espíritu del Antiguo Testamento y de John Knox, que dice: levántate, oh Dios, y confunde a tus enemigos, que huyan de tu presencia los que odian tu divino nombre. Da a tus siervos poder para predicar tu palabra con valentía, y que todas las naciones se adhieran al verdadero conocimiento tuyo. Hasta ahí la confesión escocesa. Hablemos ahora de los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Una persona muy diferente a John Knox fue el tímido docente Thomas Cranmer. Esto es reflejado en los artículos de religión de la Iglesia Anglicana. No tienen el fuego ni la pelea del documento de John Knox. ¿Cuál es la historia de los 39 artículos de 1562? Esto comienza en 1536 con dos facciones tirando en dos direcciones bajo Enrique VIII, los que querían independencia del Papa nada más, es decir, ser católicos bajo su rey y no bajo una potestad ajena, y por el otro los que querían aprovechar lo que estaba haciendo Enrique VIII para reformar su iglesia más en dirección luterana. Estos 10 artículos de 1536 no tienen mucha reforma. Meten un poquito de luteranismo, pero no quitan mucho catolicismo. Son una reflexión de la reforma que se pudo bajo Enrique el VIII, que no era más que apartarse casi de Roma y poner al rey como gobernador de la iglesia. Solo que sí demuestra la personalidad de Cranmer poco a poco, como se presente la oportunidad con documentos y procesos legales, él aprovecha para incrementalmente mover en la dirección de la reforma la Iglesia Anglicana. El segundo paso de la historia de los 39 artículos nos llega al fin del reino de Eduardo el VI. Eduardo el VI es cuando realmente pudo avanzar más rápidamente la reforma en Inglaterra. Cranmer fue el arzobispo y publicó el libro común de la oración y lo actualizó unos años después, creo en 1552. Y este libro moldearía la iglesia anglicana de ahí en adelante. Cranmer también escribió los 42 artículos que se aceptaron en 1553 al estar a punto de morirse el rey Eduardo de tuberculosis. Teológicamente, estos 42 artículos son más inclusivos que exclusivos, pero son muy protestantes. Aunque no definen con nítida claridad, buscan recoger bajo una confesión demasiados y a veces usando idioma ambiguos. Sin embargo, como dije, son claramente protestantes, no son católicos, se apartan del anabaptismo,
pero no declaran en cuanto a los temas que dividen a los reformados. No era el carácter de Cranmer definir cuando no lo tenía que hacer. No era como John Knox, que le gustaba la confrontación y buscaba el debate y la lucha para aclarar posiciones. Cranmer buscaba operar con tranquilidad y sin conmoción. El tercer paso de la historia de los 39 artículos ya viene en el reinado protestante de Elizabeth. Elizabeth buscaba consolidar su poder. Necesitaba bajo sí un país unido. No quería jalar para ningún extremo y así su idea de la iglesia anglicana fue una moderada. Acabaron con 38 artículos porque el artículo 29 lo sacó la reina por no ofender a los católicos demasiado. Entonces originalmente tomaron los 42 y los volvieron 38. Pero en 1571 incluyeron otra vez el 29 y adoptaron 39, los 39 que son los que hoy tenemos. Este número 29 trata de la Santa Cena y la situación política, pues antes no permitía que hablasen tanto de ello porque necesitaban incluir más católicos, y cuando se vio que no se tenían que preocupar de ofender a ningún católico, incluyeron el artículo 29. Obviamente se hicieron ajustes a los 42. Cosas no mencionadas se agregaron. Por ejemplo, el Espíritu Santo no lo mencionaron en los 42 artículos, lo agregaron en los 39. Y cosas mencionadas obviamente se omitieron porque quedaron con menos artículos. Fulminaciones contra los anabaptistas, por ejemplo, ya no era tan importante en los 39 artículos. Lo que son estos 39 artículos finales es una confesión reformada, pero obviamente no satisfacía a los elementos más radicales, los puritanos, que querían volver el documento uno más específico, menos inclusivo en sus generalidades y más exclusivo en sus particularidades. Es por esto que se llamó después una asamblea en Westminster para revisar estos 39 artículos, ya que daban demasiado lugar en el pensamiento puritano a los elementos del catolicismo medieval. ¿Qué dicen los 39 artículos? El primer artículo tiene lenguaje parecido al de la Confesión Bautista y supongo que la Confesión de Westminster fue la que primero la copió. Se destaca por mencionar la simpleza o simplicidad divina, aunque nuestra traducción oculta algo de ello. Dice: solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones. La palabra traducida miembro es en realidad la palabra partes, y es más obvio que se dirige hacia la simpleza divina si decimos partes. Dios no tiene partes, no es compuesto, es un ser simple. Yo no he visto mención de la simpleza divina en otras confesiones hasta el momento, antes de esto. Sí la habrá en la confesión galiciana. Pero esto es parte de lo que retuvieron en los 39 de los 42 artículos de 1553. Así que parece originar, este idioma parece originar en Cranmer. El sexto artículo nos habla de la Biblia. La Sagrada Escritura, dice, contiene todo lo necesario para la salvación, de tal manera que lo que no se lea en ella o pueda probarse a través de ella, no se exige a ningún hombre que sea creído como artículo de fe, o se piensa que sea requisito o condición para la salvación. Y ahí está el principio protestante. No hay que exigir que alguien crea algo que no se pueda hallar en las Escrituras. ¿Y cuáles son los libros que la componen? Dan una lista entera. En este artículo también tratan la lista de cuáles son los libros del canon, que parece es algo que tomaron de una confesión luterana presentada al Concilio de Trento. Sí, y ahí se ve por qué lo están haciendo en esa situación en el Concilio de Trento, porque están definiendo pues cuáles son los libros de la Biblia, porque los protestantes y católicos tienen unos libros diferentes, ¿verdad? Los católicos mantienen más libros, los que llamamos libros apócrifos. En el artículo 10 de los 39 habla del libre albedrío y en el artículo 17 de la predestinación, ambos en términos que cualquier calvinista puede recibir. Todavía no ha llegado un parecer diferente en cuanto a estas cosas al mundo, y todos los protestantes confiesan que Dios escoge a los que van a creer
Escoge a los que van a creer y obra en sus corazones para que puedan creer. Más hacia el fin del siglo XVI veremos eso y hablaremos un poco de eso cuando hablamos de la confesión belga y los cánones de Dort. El artículo 18 es algo raro. No parece ser de una situación del siglo XVI, sino de algo actual, algo de nuestro día, porque dice así: también deben ser maldecidos los que presumen al decir que todo hombre debe ser salvado por la ley o secta que profese, de tal manera que debe ser diligente a la hora de estructurar su vida de acuerdo con dicha ley y la luz de la naturaleza. La Sagrada Escritura nos muestra, solo en el nombre de Jesucristo por el cual los hombres han de ser salvados. Es extraño pensar que algo en estos tiempos, en los tiempos del siglo XVI, requiera que se afirma que la salvación es exclusivamente por medio de Cristo. Parece entonces que existían quien lo negasen. Por eso digo que parece más de la actualidad, porque hoy muchísima gente que dicen ser cristianos niega la exclusividad de la salvación por Cristo, ¿verdad? Pero esta confesión afirma solo por Cristo desde el siglo XVI. Para algunos sectores del anglicanismo actual, este es un artículo en el cual invierten mucho ingenio para interpretarlo de tal forma que ya no diga lo que claramente dice. El artículo 20 es uno que define algo muy importante. Dice así del artículo 20, los 39. La Iglesia tiene poder para decretar los ritos o ceremonias, así como autoridad en las controversias de la fe. Y sin embargo, no es legítimo que la Iglesia ordene cualquier cosa contraria a la palabra escrita de Dios, ni que expanda una parte de la Escritura que pueda resultar repugnante a otra. Por lo cual, aunque la Iglesia sea testigo y guardián de los textos sagrados, y aunque no deba decretar nada en contra de ellos, tampoco estos deberían hacer cumplir nada que se pueda creer como necesidad para la salvación. Al contrario, con la práctica reformada y el parecer puritano, aquí dicen los artículos que sí es posible que la Iglesia decrete ritos y ceremonias siempre y cuando no hagan una contradicción con la Biblia. Esa es igual a la posición luterana y la llamamos el principio normativo de la adoración. La otra posición se le llama el principio regulatorio de la adoración. Y la diferencia es que el principio normativo permite agregar a la norma de la Escritura en cuanto a lo que se hace en la adoración, mientras el principio regulatorio dice que la Biblia tiene que mandarlo para poderlo incorporar, mandarlo directamente para poderlo incorporar en la adoración. El principio regulatorio entonces es exclusivo y el principio normativo más inclusivo, porque permite más. Los 39 artículos también contienen esto. Los concilios generales no deben convocarse sin el mandato y la voluntad de los príncipes. Es decir, si la Iglesia quiere convocar una reunión general de varias regiones para discutir o resolver algo, tienen que obtener permiso del gobierno. Nos parece a nosotros muy extraño que ellos digan así, pero en esos tiempos, en medio de las guerras de religión, en una situación en la cual no había política sin religión ni religión sin consecuencias políticas, se entiende. Estos son los artículos de la religión de la Iglesia de Inglaterra, recordemos, porque el Parlamento los aprobó y la reina Elizabeth los aceptó. Y así es que llegaron a ser vigentes. El artículo 22 repudia mucho de la religión medieval, diciendo: la doctrina romana concerniente al purgatorio, al perdón, al culto y a la adoración junto con las imágenes y las reliquias y también a la invocación de los santos conforma una afición vanamente inventada que no se basa en una garantía de las Escrituras, sino que es más bien repugnante a la palabra de Dios. Y también, saltando al artículo 24, dicen: algo claramente repugnante a la palabra de Dios y a la costumbre de la iglesia primitiva es rezar públicamente en la iglesia o administrar los sacramentos en un lenguaje incomprensible. Este es el impacto de Wycliffe y de Tyndale, hecho ley después de todos estos años. Y es el espíritu del protestantismo que vimos en el razonamiento sobre artículos fundamentales que nos dio Witsius. En la iglesia tenemos que hacer
lo que los hermanos puedan entender, en el idioma de la gente para que entiendan y así aprovechan. El rito y el misterio medieval, el latín y toda la ceremonia, están diciendo los protestantes en estos artículos, no es suficiente. Hay que entender, tenemos que captar el significado de lo que se hace, así que hay que hacerlo en una forma que se entienda y que esté basada en la Biblia. Dice de la Santa Cena, este punto tan controversial: el cuerpo de Cristo se da, recibe y come en la cena solo de manera celeste y espiritual, y el medio por el cual el cuerpo de Cristo se recibe y come en la cena es la fe. Es decir, niegan la presencia local del cuerpo y sangre y afirman en general la posición de Calvino que los símbolos son instrumentos de la recepción espiritual de las promesas de Dios, pero vemos que no especifican como lo hace la confesión escocesa. Terminamos con lo que, aunque no es lo último, sino lo antepenúltimo, viene en el interesante artículo 37. Dice: Su Majestad la Reina tiene el poder supremo en este reino de Inglaterra y en todos otros dominios suyos, a los cuales el gobierno supremo de todos los estados de este reino, sean eclesiásticos o civiles, y en todas las causas pertenece y no es o debería estar sujeto a ninguna jurisdicción extranjera. Ese es un artículo muy inglés. Y continúa diciendo: donde atribuimos a Su Majestad la Reina el gobierno supremo, por cuyos títulos entendemos que las mentes de algunas personas difamatorias pueden ser ofendidas, no concedemos a nuestros príncipes el ministerio bien de la palabra de Dios o de los sacramentos, de lo cual los mandatos recientemente planteados por Isabel nuestra Reina testifican claramente. Pero solo esa prerrogativa, que estimamos que Dios le ha dado siempre a todos los príncipes piadosos en las Sagradas Escrituras, es decir, que ellos deberían gobernar a todos los estados y clases que Dios les ha recomendado, y sean eclesiásticos o temporales, y limitar con la espada civil a los obstinados y perversos. Esa es su visión de un reino cristiano. Ellos dicen, debemos tener reyes cristianos. Eso es un tema, pues obviamente que después nosotros procesamos en forma distinta, pero eso refleja su momento. Así llegamos al fin. Los 39 artículos son distintamente ingleses, aunque hoy día el anglicanismo fiel y ortodoxo, irónicamente, suele ser fuerte afuera de Inglaterra, aunque hay gente fiel también en Inglaterra. Bueno, hasta ahí el estudio de estas tempranas confesiones de las Islas Británicas.